vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame. Sábado 12 de agosto. Hermanos, un privilegio el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído corresponde ya al capítulo 17 de San Mateo, y estos versículos, exactamente del 14 al 20, los que hemos dado lectura, son, hermanos, los versículos que continúan después del episodio de la transfiguración. De hecho, los primeros 13 versículos nos describen cómo el Señor Jesús ha subido a un monte y, estando en aquel lugar, se va a transfigurar. El texto nos va a decir que su rostro y sus ropas se pusieron resplandecientes, más fuerte que el sol. Obviamente se da ese relato, pero cuando ellos vienen bajando ya del monte y llegan donde están los demás discípulos, o sea, los otros 9, porque recordemos que Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, es ahí donde el Señor se da cuenta que los discípulos están en una situación un poquito incómoda y le hacen al Señor una petición. Ahí es donde comienza el texto de hoy, cuando se nos dice que vino a él un hombre que se arrodilló delante del Señor y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Notemos cómo dice la palabra que se arrodilló delante del Señor. Al arrodillarse, este hombre estaba mostrando una sumisión total a la autoridad del Señor Jesús. Al pedir misericordia, obviamente él está reconociendo que lo que va a recibir es por obra y por misericordia del Señor. Pero le dice: ten misericordia de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Lo que aquí sucedía, hermanos, es que este hombre tenía un hijo poseído por un demonio. Puedo recordarle que la posesión demoníaca, mire, muchas personas piensan que eso no existe. Otros dicen que, o piensan que esa es una estrategia para infundir miedo. Otros creen que esas son pues mentiras. Pero es importante que reconozcamos lo que es la actividad satánica.
Los judíos creían que los demonios actuaban por separado, pero en el Evangelio podemos ver que todos actúan unidos con su líder, que es Satanás, con un solo fin: dañar y oprimir al ser humano. Algo que también podemos decir es que los demonios tienen una fuerza muy grande, es más, tienen fuerza mayor que los seres humanos. O sea, ellos tienen tremendas fuerzas, pero también recordemos que Dios tiene el poder más grande que los demonios. Por eso es que en el nombre del Señor, esos demonios salen de quienes son presas de poderes satánicos, del poder de Satanás. Ahora, algo importante también en este tema es que lo que es posesión de demonios, hay dos tipos. Está la primera, que es lo que se conoce como la posesión activa, ¿verdad? Que es obviamente esa que presenta manifestaciones claras de posesión, como el caso que hoy hemos leído. Dice la palabra que al joven le daban ataques terribles. Algunas veces caía en el fuego y en otras caía en el agua. Pero notemos que siempre el demonio buscaba hacerle daño. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Con esto no quiero decir que todo el que sufre un ataque está poseído por el demonio, ¿verdad? Pues recordemos que hay también enfermedades que tienen esos síntomas, ¿verdad? Hay casos donde la persona le dan convulsiones, hay personas que le dan ataques de esquizofrenia, ataques de histeria, o sea, y ese tipo de personas obviamente es una enfermedad, es un cuadro clínico. Es un cuadro clínico el que les está afectando, ¿verdad? Entonces vemos cómo tenemos que tener mucho cuidado al no declarar que todo aquel que le da un ataque de esquizofrenia es una posesión. Pero también tenemos que entender que esa es una de las manifestaciones que se da cuando se tiene una persona con ese grado de contaminación espiritual. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya veremos cómo la palabra de Dios nos da ese remedio. El segundo tipo de actividad o de posesión es la actividad pasiva, ¿verdad? Recuerde, hablábamos de la actividad activa o de la posesión activa. Esta es la posesión pasiva y es la que no manifiesta presencia, pero que está ahí. De hecho, es como los casos que más abundan, fíjese, porque todos nos llama la atención una persona que haga ciertas acciones, ¿verdad?, fuera del orden. Pero cuando alguien tiene ese tipo de cosas, pero no las manifiesta, puede pasar desapercibido, ¿verdad? Pueden pasar incluso en medio de la comunidad y nadie dice nada. Ahora, todos estos casos, insisto, en el nombre del Señor Jesús, son liberados. Ahora, veamos qué le dicen al Señor. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. O sea, notemos cómo estas personas habían llegado buscando a Jesús y habían encontrado solamente 9 de ellos. Ellos pues habían hecho la oración y no habían podido expulsar aquel demonio. Pero ante ese comentario es aquí donde el Señor va a decir: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Hermanos, cuando escuchamos estas palabras del Señor, nos damos cuenta que son palabras muy fuertes. O sea, nos damos cuenta que son palabras verdaderamente duras que el Señor está diciendo.
Porque vea, le llamó de generación incrédula y perversa. O sea, les está hablando verdaderamente fuerte, pero preguntémonos o descubramos más bien a quiénes el Señor está llamando incrédulos y perversos. Algunos casos, hay predicadores que dicen, bueno, el Señor está llamando generación incrédula y perversa a los discípulos. Y creo que cuando nosotros leemos el texto, nos damos cuenta que no eran a los discípulos que el Señor les está llamando incrédulos, porque ya veremos más adelante que el Señor les dice que ellos tienen fe, pero que tienen poca fe. En otras palabras les dice, no a ellos, sino a toda aquella multitud, a toda aquella generación. Pero ¿por qué razón es que el Señor está llamando generación incrédula y perversa a aquella multitud? Y es, hermanos, porque recordemos que Satanás no es omnipresente. Satanás está donde hay espacio para él. Y esto es importante que usted lo sepa. No es que el diablo esté en todas partes, no. Él no es omnipresente. Él no puede estar donde no hay espacio para él. Él no puede estar donde hay luz. Él no puede estar donde hay o está la presencia de Dios. Él está donde hay tinieblas. Él está donde hay puertas abiertas. Él está donde lamentablemente hay personas que están clamándole con sus acciones de pecado. Ahora, ahí es donde vemos cómo Él puede habitar. Ahora, el Señor durante 3 años, porque aquí recordemos que ya el Señor va hacia la cruz, el Señor va hacia la cruz, ya en la transfiguración, pues les ha fortalecido a los discípulos para que ellos puedan entender su sacrificio. Eso implica que durante 3 años el Señor les ha mostrado el reino de Dios. El Señor les ha anunciado la palabra para que esa generación pudiera creer. Fíjese, hermano, que muchas veces nosotros no comprendemos que cuando se da una posesión demoníaca, lamentablemente se da porque las personas tienen una comunión muy débil con Dios. O sea, es duro decirlo, pero toda persona que es víctima del enemigo es porque él o ella fue frágil o se descuidó en su comunión con Dios. Porque puedo recordarle que todo aquel que camina derecho ante los ojos de Dios, el enemigo va a intentar botarlo. Pero claramente a los hijos de Dios, Satanás no podrá tocarlos. Cuando usted está caminando derecho ante los ojos de Dios, cuando usted, hermano, está caminando en fidelidad a Dios, cuando usted es una persona que tiene comunión con Dios, tranquilo, el diablo no lo va a tocar. No lo va a tocar. Claro, usted me va a decir, sí, pero me ataca. Claro que lo va a atacar, porque los ataques van a llegar, pero no le van a hacer daño, porque usted ha creído en el Dios Todopoderoso. Sin embargo, cuando hay personas que están jugando en su vida cristiana, cuando hay personas que están en la iglesia, pero son cristianos de domingo, son personas que en su día a día no honran a Dios, son personas que utilizan vocabulario del mundo, personas que tristemente no han comprendido a apartarse del pecado y a glorificar a Dios en su vida. Lamentablemente hay personas que creen que con una hora que vaya a la iglesia el día domingo pues ya cumplió, y que no importa si en su trabajo se vuelve una persona corrupta,
No importa si en su familia se vuelve una persona malcriada o tal vez una persona pedante. No importa que si con sus amigos esa persona se vuelve déspota. Piensa que no importa. Pero aquí es donde nosotros nos debemos de dar cuenta que todo aquel que anda en tinieblas, hermanos, esa persona va a ser tierra fértil para el enemigo. Por esa razón es que el Señor a esa generación le dijo incrédula y perversa, ¿verdad? Y por esa incredulidad es que Satanás estaba oprimiéndolos a ellos. Pero esto nos enseña, hermanos, que Satanás está donde hay incredulidad, donde hay dudas, donde hay pecado, donde hay puertas del mal abiertas. Pero por esa razón es que nosotros debemos de tener comunión con Dios. El relato continúa cuando nos dice que el Señor dijo: tráiganme aquí al muchacho. Y Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho. Y desde ese momento nos dice quedó sano. Ahora, es importante, fíjese, porque cuando ya están solamente los discípulos con el Señor, ellos le dicen: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Y el Señor les va a decir: porque les falta fe. Ahora, es importante el papel de la fe en todo esto, porque la fe me lleva a conocer a Dios. Por sobre todo me llega a conocer también quién soy yo, quién es Dios, quién es el Señor y qué relación hay entre nosotros. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando usted se da cuenta quién es usted para Dios, es ahí donde usted comprende la autoridad que Dios le ha dado. Esa autoridad, hermanos, que verdaderamente es una autoridad que la iglesia debe de conocer. Lamentablemente vivimos en tiempos en los cuales la gente está más acostumbrada a ver las manifestaciones del diablo que la obra de Dios. Es más, muchas veces la gente hasta las confunde, ¿verdad? A las cosas del diablo piensan que son cosas de Dios. Pero es tiempo que la iglesia se dé cuenta de la autoridad que Dios le ha dado para poder usarla y expulsar esos demonios. Claramente el Evangelio de San Marcos capítulo 16 versículo 16 dice: y estas son las señales que acompañarán a los que han creído: expulsarán demonios, sanarán enfermos. Dice también: hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos y estos van a sanar los enfermos. Por eso, hermanos, yo siempre he creído que estamos en crisis de fe. Es necesario, fíjese, que nosotros podamos ser hombres y mujeres de fe. Ahora, alguien podrá decir: ¿cómo puedo yo aumentar mi fe? Y termino recordándole las tres cosas que la Biblia claramente nos dice que son necesarias en nuestra vida para tener o para aumentar la fe. Número 1, la oración. A través de la oración usted irá creciendo en fe. Número 2, la lectura de la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso nos hace crecer en fe. Y número 3, congregarnos. Cuando usted, hermano, tiene el hábito de oración, tiene el hábito de la lectura de la palabra y tiene el hábito de congregarse, mire, esas tres cosas le van a dar un crecimiento espiritual tremendo. Eso hará que el enemigo no pueda tocarle, porque el Espíritu de Dios, porque la gracia de Dios estará con usted. Por eso le animo en este día, para poder verdaderamente comprender que el Señor, como su iglesia que somos, como su cuerpo que somos, nos ha dado esa autoridad, la cual es necesario que utilicemos, y que la utilicemos en contra del enemigo, que es Satanás. Oiga, el Señor no nos ha mandado a pelear con ningún ser humano.
sino a que todos nuestros cañones de guerra estén contra el enemigo verdadero de la iglesia, que es Satanás. Y de esa manera estaremos cada día viendo la victoria y por sobre todo viendo cómo el reino de Dios se va implementando en nosotros. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha.